¿Cómo podemos nosotros entender el gran regalo de Dios a través de los salmos? ¿Qué es un salmo? ¿Para qué se utiliza ese salmo? Por eso me gustaría que pudiésemos recordar algún detalle importante. ¿Sabéis? Los salmos fueron diseñados para la instrucción y orientación. No se diseñaron por parte del Espíritu Santo a través de los autores, David, Asaf, etcétera, para nada más que para ayudar al creyente a que viva una experiencia de fe diaria con Dios. Por eso, diseñados para la instrucción y para la orientación. En esta colección de poemas, porque son poemas y además se cantaban, aunque no conservemos la música, los cuales el pueblo expresaba una forma de vivir y de relacionarse con Dios. Los salmos, hermanos, pretenden decirnos que la mayor necesidad que tiene el ser humano es alabar a Dios, porque reconociendo y alabando a Dios, estamos reconociendo que somos criaturas que pertenecemos a una raza creada. Es verdad que engendrados por nuestros padres, pero la raza humana, la que fue salva por Jesús, alaba y reconoce la soberanía de Dios en su vida. En cada uno de esos salmos se observa cómo los autores se adhieren al Dios único. No hay ningún salmo que hable de muchos dioses, no hay ningún salmo que hable de politeísmo, simplemente hablan directamente del Dios de dioses, al cual el salmista, tocando su instrumento, por ejemplo, el arpa, se deleitaba, permitidme, tal vez al caer la tarde, se deleitaba en reconocer la dependencia que tenía de Dios. Mis hermanos, los textos bíblicos sirven para muchas cosas. Y los salmos fueron escritos para corazones agradecidos a nuestro Dios. Y esa es la invitación que yo quiero hacerte en esta mañana. Invitarte a que sea el centro de tu vida la alabanza a Dios. Fijaos, para Jesús y para los autores del Nuevo Testamento, utilizaron 300 veces el Antiguo Testamento y 116 son salmos. Es decir, son una buena cantidad de veces cómo se utilizan esos salmos. Están repartidos por todos los libros del Nuevo Testamento. El verdadero adorador, nos van a indicar los salmos, el verdadero adorador confía en la justicia de Dios. Mis hermanos, la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. La justicia de Dios es la aceptación solemne de parte de Dios de que tú quieras ser salvo o no. Si quieres ser salvo, tenemos a nuestra disposición toda la obra del Espíritu y toda la obra de Jesús en nuestro favor. Si no queremos ser salvos, porque no hay una salvación universal, eso también es justicia de Dios, aceptar la decisión del ser humano en su vida. La justicia de Dios, hermanos, no es un precepto legal. Eso es la justicia humana. Sino que en la Biblia la justicia es una relación especial y única con el Dios único. Si somos 7.500 millones de habitantes en este mundo y todos adorásemos a Dios, habría 7.500 millones de posibilidades
de adorar de forma diferente a Dios. Porque es la expresión de un corazón agradecido, es la expresión de un corazón que acepta el llamado de Dios para su vida. No es retórica, no es legalismo, es gratitud. Tal vez recordéis ese salmo, a modo de introducción, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento confirma la obra de sus manos. Hermanos, ¿cómo se puede llegar a entender que el firmamento fue hecho por la mano de Dios? ¿Por el conocimiento humano? No. Si no creo en Dios, no creeré en la Biblia. Si no creo en Dios, no creeré que yo soy parte de una raza creada. Por eso, la justicia de Dios es establecer unas pautas que nos lleven a entender el plan de Dios para nuestra vida. El libro de los Salmos se dividió en 5 partes. Por la temática, por la estructura. El salmo que vamos a leer alguna parte de él esta mañana está en la última. Del Salmo 107 al 150. Ahí está metido el salmo. Y fijaos, hermanos, cómo empieza el salmo o cómo empieza el libro de los salmos. Dice: dichoso, bienaventurado, quien no camina en consejo de malvados, y en el camino de pecadores no se detiene, y en la sesión de los cínicos no toma asiento. Ese es el dichoso, el bienaventurado. ¿Sabéis que esta palabra fue utilizada por Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cómo lo utiliza el salmista? Para hablar de la decisión del ser humano de no andar de forma personal, sin desprecio, pero de forma personal, de no andar con aquellos que hacen el mal, sino que su tarea es la instrucción del Señor y medita en su instrucción de día y de noche. Hermanos, ¿qué significa meditar? Meditar no es leer. Meditar es analizar. Es intentar comprender el mensaje original. Es intentar entender cómo se transmitió esa gratitud a Dios por parte de los salmistas. Y dice que el que se deleita en la instrucción de Dios, en la pedagogía divina, será como un árbol plantado junto a acequias, que da fruto en su sazón y su follaje no se marchita. Cuanto hace, prospera. Mis hermanos, en la Biblia, el término prosperar, y sobre todo en los Salmos, tiene que ver con un conocimiento mayor cada día de Dios. Prosperar espiritualmente. Y yo estoy convencido que si nosotros prosperamos espiritualmente, tendremos grandes capacidades para adorar a Dios, pero también tenemos grandes capacidades para amar a los que están a nuestro alrededor. Dice: así no los malvados. Serán como etamo que arrebata el viento. Por eso, las maldades en el juicio, o los malvados, no estarán en pie, ni los pecadores en la asamblea de los justos. ¿Cuántas veces hemos hablado del juicio en estos años? Para los justos, el juicio es de reivindicación. Para el impío es aceptar que no quiera estar con Dios. Y termino la introducción al libro de los Salmos. Porque el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Permitidme recordar el término camino en la Biblia. Tal vez recordéis ese pasaje en el cual a los seguidores de Jesús se le llaman los del camino. Tal vez también recordaréis
cuando de Abraham se dijo que caminaba con Dios. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, la palabra camino representa la vida del creyente. Porque dos que no están de acuerdo no caminarán juntos. Por eso, el salmista dice, porque el Señor se ocupa del camino de los justos. Se ocupa de esa relación personal con Él. Tiene cuidado de que andemos junto a Él. Por eso os decía, o tiene por título, escuchando. Es una lástima que no conservemos la música, es verdad. Pero el texto es tan rico que nos podemos imaginar cómo podía ser aquello. Y fijaos, he extraído algunos consejos del Salmo 119 que quiero compartir con vosotros. Mirad, en la pantalla tenéis cómo está escrito el Salmo. Está escrito siempre en dos partes, que a veces tiene relación la primera con la segunda o se complementa. El primer texto que vamos a analizar se encuentra en el versículo 11 de ese Salmo 119. En mi corazón escondo tus consignas. ¿Qué expresión tan especial? Es verdad que hoy no se escribiría corazón, hoy se pondría mente, pero bueno, por preservar un poco el término original, en mi corazón, dice el salmista, escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. ¿Veis, hermanos, que el razonamiento de estos versículos es un razonamiento pedagógico? ¿Dónde guardamos nosotros los regalos de Dios para nuestra vida? ¿De forma superficial o de forma interior? Y luego sigue diciendo en el versículo 18, ábreme los ojos. Y en la segunda parte dice, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Mis hermanos, uno de los grandes problemas de la humanidad es la ceguera espiritual. El salmista no se conforma con la ceguera espiritual, sino que le dice, ábrame los ojos, y permitirme añadir yo, no está el original, los ojos del entendimiento. Y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Amén. Mis hermanos, Dios tiene para ti y para mí, tiene un propósito especial. Y es que comprendamos la gran preocupación que Dios tiene por los que deseamos seguirle. Jesús fue maltratado por aquellos que no deseaban seguirle y sabe que su pueblo puede ser en cualquier momento de su vida maltratado por seguir a Dios. Por eso dice el versículo 24, tus preceptos son para mí delicia. Tus decretos son para mí consejos. Fijaos, hermanos, preceptos y decretos son sinónimos y delicia y consejos son sinónimos. Solamente el cristiano maduro, el cristiano que ha desarrollado una relación personal con Dios, entenderá que los consejos de Dios, que lo que Dios nos dice, son una delicia para su vida. Y, a la vez, son consejos útiles para nuestra vida diaria. Mis hermanos, qué placer poder entender ese Dios cercano, ese Dios trascendente. A veces no sabemos más de Dios porque no nos paramos a mirar sus dos grandes libros, la Biblia y la naturaleza. Pero ambos libros se tienen que leer creyendo que Dios existe y que es el Dios de mi vida y de mi corazón. Sin ello, no tendremos una buena experiencia de alabanza hacia Él. Dice, correré por el camino de los mandatos cuando me ensanches el corazón. Recordad, es poesía, es canto. Hay expresiones literarias
que se pueden entender perfectamente. Estoy en el versículo 32. Correré por el camino de tus instrucciones, de tus mandatos, no desde el punto de vista legal, ya lo hemos dicho, sino de la justicia, la salvación, la obra en el santuario, el acercamiento de Dios a su pueblo. El corazón del ser humano tiene que ser abierto, ensanchado, mis hermanos, a la gloria de Dios. Y sigue cantando. Yo me imagino a David y a otros salmistas cogiendo su arpa, su instrumento de cuerda o de viento, y recostando su vida en un lugar tranquilo, expresando a Dios un sentimiento personal, posiblemente sin que nadie le pudiese molestar en ese momento. Mi pregunta, hermanos, es muy sencilla. ¿Has podido apreciar en tu vida ese momento privado de Dios para tu existencia? No quites, versículo 23, no quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandatos. Aquí está hablando, hermanos, de precipitación, o mejor dicho, no precipitarse. Es decir, no quites de mi boca palabras sinceras. Es decir, no, ayúdame a no decir palabras inconvenientes. Porque, dice el salmista, yo espero que tus promesas se van a cumplir en mi vida. No quedará, hermano, ni una sola promesa de parte de Dios que no se cumpla en la vida del creyente. Ahora o en la eternidad. Eso es un solo criterio de Dios. Yo no sé cómo te has reunido esta mañana, no lo sé. Tal vez estés cansado, agotado. Solo la alabanza a través de la reflexión calmará mi ansiedad de la vida. Qué bueno sería poder leer el libro de los Salmos completos y pensar en qué experiencia estaban viviendo los autores de la Biblia cuando estaban cantando estos cantos. Dice el salmista. Y para eso hay que conocer a Dios plenamente. Versículo 64. Señor, de tu bondad está llena la tierra. Enséñame tus instrucciones. La inmensa mayoría de Biblias en la actualidad traducen por ley. Pero sabéis, la palabra Torah, que todos conocéis, en el centro de la palabra, aparte de significar instrucción, tiene la palabra luz. Es decir, luz es or, Torah, O-R. Es decir, para los escritores bíblicos, en las instrucciones de Dios, en los consejos de Dios está lo que ilumina el camino del creyente. Yo no quiero ser tu conciencia. No lo pretendo. Yo no soy quien para amonestar. Pero Jesús, cuando resucitó, que utilizó muchos de los salmos que aparecen en la Biblia, se comprometió a caminar contigo, a caminar conmigo hasta la eternidad. Por eso dice, Señor, de tu bondad está llena la tierra. Mis hermanos, si solamente vemos un telediario, noticiero, que creo que se llama en otras partes del mundo, solamente vemos acciones humanas, guerra, enfrentamientos, asesinatos. Somos capaces los creyentes a ver más allá del día a día para entender cómo es la bondad de Dios en nuestro alrededor. Y para eso dice el salmista, enséñame tus instrucciones. Mis hermanos, nosotros podemos leer la Biblia. Nosotros podemos intentar comprenderla.
Pero sin el Espíritu Santo nunca comprenderemos la Biblia. Y para que el Espíritu Santo esté con nosotros, tiene que ser un momento especial. Tal vez leerlos en la soledad, compartida con Dios. Sería el momento de poder leer todos estos versos. Es posible, por eso está en dos renglones. Tú eres bueno y haces el bien. ¿Sabéis, hermanos? Los escritores bíblicos tenían los mismos problemas que nosotros. Ellos sufrían. Yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que David fuese capaz a escribir esos salmos con esa magnitud cuando tuvo que rectificar tantas veces en su vida? ¿Sabéis, hermanos? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios vio en David no lo que hacía, sino lo que iba a hacer Dios en el corazón de él. Dios no mira tus errores. Eso los miras tú, lo miro yo, los evaluamos nosotros. Dios mira el corazón. Por eso, instrúyeme. Porque es bueno. Tú eres bueno y haces lo que funciona bien. Instrúyeme en ese concepto de Dios. Mis hermanos, esto no son palabras humanas, no es retórica. No es llamar a la conciencia de lo que me estáis escuchando a que tienen que cambiar su vida por sí mismos. Eso no funciona así. Pero sí funciona abriendo tu corazón a la influencia de Dios. Dice el Salmo, el versículo 77, cuando me alcance tu compasión, viviré y mis delicias serán tu voluntad. O dicho de otra manera, tu voluntad se convertirá en las delicias de mi vida. Mis hermanos, vivimos en un mundo absolutamente materialista. Es verdad que no todos los países del mundo son iguales, pero el que nos rodea a nosotros, vivimos en un mundo materialista. Dice, cuando me alcance tu compasión, viviré y mis delicias serán tu voluntad. 91. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Mis hermanos, los seres humanos pretenden, los sistemas políticos de este país, que respeto, intentan solucionar los problemas por el hombre. Yo estoy convencido de que los problemas del planeta no están en el corazón del ser humano. Los problemas del planeta están en la segunda venida de Jesús. Y para eso hay que contemplar a través de la alabanza, contemplar la grandeza de Dios. Soy tuyo. Sálvame. Mis hermanos, no hay salvación si no somos de Dios. Si no somos de Dios a través de Cristo. No es lo que hago, es lo que soy. A veces con lo que hago me aparto de Dios, pero Dios nunca se aparta de mí. Hermanos, a mí me costó mucho trabajo entender una frase mal dicha cuando yo era niño. ¿Cuánto trabajo me costó entenderlo? Me decían, si te portas mal, Dios se enfada contigo. Ay, hermanos, qué visión tan distorsionada me estaban dando mis mayores, con toda su buena intención, de ese Dios maravilloso. Dios no se enfada.
Dios sigue estando a tu lado aunque tú no lo estés a Él. Por eso dice, soy tuyo, Señor. Y como soy tuyo, sálvame, que yo estudio tus decretos. ¿Veis, hermanos, que en la segunda parte de todos los versos es donde aparece instrucción, decretos, formación? El primer enunciado es el deseo del salmista. El segundo es dónde buscar ese deseo. Tuyo soy, sálvame. ¿Por qué? Porque estudio tus instrucciones, tus decretos. ¿Veis, hermanos? Se expresa una realidad salvífica y el salmista nos explica cómo entiende él inspiradamente que voy a conseguir ser parte del proyecto de Dios para mi vida. Dice el versículo 96, he visto el límite de todo lo perfecto. Tu mandato se dilata sin término. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando tenemos una relación personal con Dios, no vemos el suelo que pisamos, sino que vemos a través de la relación personal con Dios el universo abierto ante nosotros. Qué dulce, versículo 103, qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en mi boca. ¿Quién no ha probado la dulzura natural de la miel? Por eso, dulce y miel y promesa y boca forman parte del versículo 103. Mis hermanos, las promesas de Dios, ¿qué papel juegan en tu vida? Es importante que lo tengamos en cuenta. Y un salmo que todos conocemos, el versículo 105. Tu palabra es lámpara para mis pasos y luz en mi senda. Dejadme, hermanos, unos segundos para deleitarnos en el versículo 105. ¿A qué hace referencia? Hace referencia, mis hermanos, a unas pequeñas velas que se ponían los viajantes que salían de Jerusalén e iban fuera en los zapatos por la noche, encima de las sandalias. Con eso se conseguían dos cosas. Una, iluminar el camino, pero otra, que las serpientes no les mordieran. Por eso el apóstol Pablo dice, perdón, el salmista dice, tu palabra es lámpara para mis pasos. Mis hermanos, Dios no solamente ha escrito sus palabras en la Biblia, Dios habla al corazón del ser humano, Dios habló directamente a Israel. No se refiere solo a la Biblia, se refiere a todo el proceso de un Dios que habla, de un Dios que se comunica. Y no olvides, las palabras de Dios, puestas metafóricamente en tus zapatos, guiarán tus pasos, iluminarán tu camino y te ayudarán a que los inconvenientes del camino no profundicen más allá de lo que es una experiencia externa a ti. El Salmo 108, terminando, dice, acepta, Señor, mi ofrenda generosa y enséñame tus mandamientos. Aquí no se refiere expresamente a los 10 mandamientos, se refiere a un concepto mucho más amplio. Pero, hermanos, ¿qué quiere decir enséñame tus mandamientos? ¿Y qué quiere decir mi ofrenda generosa? No se refiere al dinero. La ofrenda generosa del creyente es poner su vida en manos de Dios.
Y el resto, compartirlo con Dios según sus instrucciones. El tiempo, los recursos. Acepta mi generosidad, oh Dios, y enséñame a vivir en esa generosidad. Mis hermanos, el libro termina, y con esto terminaré yo. El libro termina con un complemento a lo que hemos leído al principio, con un complemento a la introducción del Salmo. Y termina, si antes fue una bienaventuranza, ahora termina con aleluya. Cuando el pueblo de Israel leía esta palabra, se oía la voz, alelú, 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 ya, que es el nombre, uno de los nombres de Dios. Alabad a Jehová. Alabad al Señor en su casa, en su templo. Alabadlo en su fuerte firmamento. ¿Veis? Alabanza, gratitud. Mis hermanos, hay demasiada tristeza a veces en la cara de un cristiano que dice ser convertido o que dice aceptar el llamado de Dios. La vida, las dificultades, la falta de trabajo, la enfermedad, el paro, la falta de vivienda. Es verdad que es necesario para vivir, pero si en tu corazón están los dichos de Jesús y sus palabras iluminan tu camino, posiblemente no se vayan a terminar los problemas, pero se van a ver de una manera completamente diferente. Ningún cristiano llega al final de su vida solo. Aunque no haya nadie en la habitación del hospital. Los dichos de Dios, las palabras de Dios, iluminan nuestra vida hasta el final de ella. Y el próximo sentimiento será la venida de nuestro Señor y Salvador. Alabadlo por sus proezas. Alabadlo como pide su grandeza. Alabadlo tocando la trompeta. Alabadlo con arpas y cítaras. Ahí tenemos los instrumentos musicales que empleaban los salmistas. Alabarlo con tambores, con baile. Alabarlo con la cuerda y las flautas. Alabarlo con los platillos sonoros. Alabarlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Mis hermanos, qué propuesta tan maravillosa la que hemos podido recordar en esta mañana. Seguro que habéis leído este salmo muchísimas veces. Yo quiero terminar con dos palabras. La que empezaba el Salmo 1. Bienaventurado, dichoso, feliz. Aquel que entiende a Dios como maestro de su vida, como pedagogo, como formador. ¿Y cuál tiene que ser la actitud nuestra? Y sería la segunda palabra. Alabadlo. Alabad a Dios en vuestra vida. Y el propósito mío hoy, después de recordar estos versículos preciosos, es las palabras de Dios. ¿Iluminan mi camino? Yo creo que ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Por eso yo te invito, a modo de reflexión final, yo te invito a que hoy, en cualquier momento, hagas un parón en tu vida. Seguramente estarás lleno de problemas. Yo tengo los míos. Pero si durante este día paramos un momento y reflexionamos, yo estoy convencido de que todo este salmo tendrá para tu vida y para la mía un sentido especial.
Recuerda, eres bienaventurado si aceptas las palabras de Dios. Y lo alabarás porque esas palabras han transformado tu vida. Ese es el proyecto de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor pueda darte, hasta que Él vuelva, las ricas bendiciones que tiene para tu vida, para los tuyos y para mí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Amén.